Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. La palabra del Señor dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y en esta oportunidad vamos a meditar el segundo mandamiento. El segundo mandamiento del decálogo, que es: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Hermanos, yo recuerdo que cuando el Señor me había salvado a mí hace ya casi 19 años o 18 años, cuando yo tenía 40 años, yo recuerdo que luego que Él me había salvado, la primera intención que tuve fue buscar una iglesia evangélica para congregar y también comprarme mi Biblia. Y cuando tuve mi Biblia en la mano, lo primero que yo busqué fue el pasaje donde estaban los 10 mandamientos. Fue lo primero que yo busqué con mi Biblia, una Biblia de estudio. Era una Reina Valera del año 95. Yo no conocía nada de versiones ni nada. Solamente quería yo una Biblia de estudio porque quería estudiar la Escritura. Pues bueno, yo recién nacido en el Señor no entendía todavía bien estas cosas, pero pensé que estaba bien que yo compré una Biblia de estudio. Yo, hermano, sentía en mi interior que había pues vivido 40 años de mi vida desperdiciada, dándole la espalda a Dios, burlándome de Él. Ya les he contado mi testimonio. Y fueron 40 años donde la única voluntad que yo obedecía era la mía. Los únicos mandamientos que yo obedecía eran mis mandamientos, mis decretos, mi voluntad. Y era una voluntad pues caída y pecadora, así que todos esos mandamientos no eran absolutamente nada puros. Pero en ese momento, hace ya 18 años, yo ya no era mi propio amo, yo ya no era mi Señor. Yo sabía que mi vida debía ser conformada a la voluntad de otra persona, que era mi Salvador y ahora era mi Señor, o en ese momento comenzó a ser Él el Señor de mi vida, y esa fue la razón por la cual yo busqué los 10 mandamientos. Y yo conocía de los 10 mandamientos porque cuando yo era niño y crecido pues en una familia de tradición católica romana, me hicieron pasar a mí lo que se conoce como la primera comunión. Yo todavía tengo ahí unas fotos en mi casa cuando yo estoy así vestido con una sotana blanca y había pasado la primera comunión junto con mi hermano. Y para poder pasar esa comunión ahí en la iglesia católica romana, había unos requisitos, había una instrucción que un curita tenía que dar a todos los candidatos, y parte de esa instrucción eran precisamente los 10 mandamientos. Yo leí los 10 mandamientos, creo que cuando tenía como 7 u 8 años de edad. Y para esa instrucción que nosotros teníamos no se utilizaba la Biblia, es algo que yo recuerdo mucho. Solamente unas hojas, nos daban unas hojas con las clases resumidas, listas para rellenar los espacios en blanco según lo que el curita iba enseñando. Pero ya cuando el Señor me salvó, como yo les estaba comentando, cuando leí la Biblia, en la Biblia, porque yo no tenía Biblia antes, cuando leí ahí los 10 mandamientos,
Yo pude notar algo, me di cuenta de una cosa, que la Iglesia Católica había suprimido el segundo mandamiento para crear una versión falsa del Decálogo. Ellos habían suprimido el segundo mandamiento y para mantener el número los 10, lo que ellos habían hecho era dividir el último mandamiento en 2. Entonces ahí se conservaba el número de 10, pero el segundo mandamiento, el que hemos leído nosotros, ellos lo habían desaparecido de la instrucción que le estaban dando a los niños como yo. Así que yo nunca había leído, hermanos, este segundo mandamiento hasta que tuve la edad de 40 años y porque el Señor me había salvado a mí. Y ellos lo habían eliminado, pues yo entiendo, porque de una lectura sencilla de este texto notamos nosotros que la palabra de Dios condena la práctica idolátrica, de idolatría que ellos tienen. Hermanos, el primer mandamiento nos enseña a la persona que debe ser el objeto de nuestra adoración. Y ese mandamiento, el segundo mandamiento, miren, prohíbe lo siguiente. Prohíbe la adoración falsa al Dios verdadero. Prohíbe la adoración falsa al Dios verdadero y también prohíbe la fabricación material o sentimental, así yo lo creo, de ídolos o imágenes. Posiblemente usted nunca ha escuchado la primera parte de la prohibición que yo le estoy diciendo ahora, que es la prohibición de adorar falsamente al Dios verdadero. Pero este segundo mandamiento lo prohíbe y lo vamos a ver. Por lo tanto, hermanos, yo creo que debemos buscar pues la palabra de Dios para conocer la manera aceptable de adorarlo en nuestros servicios que hacemos cada primer día de la semana, cada domingo, así también para saber cómo debemos adorarle en nuestros hogares. Hermanos, este mandamiento, como yo les digo, también prohíbe la idolatría, pero el asunto está en que nosotros vivimos en una sociedad que está plagada de idolatría. Hay idolatría en los mercados, hay idolatría en las tiendas, hay idolatría en las calles, hay idolatría también en las casas de muchas personas y también hay idolatría en algunos templos donde invocan también el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, solamente nos basta a nosotros prestar atención cuando vamos al mercado y seguramente que usted, ahora que se lo voy a decir, se va a dar cuenta que esto es cierto, de que estamos plagados de idolatría y una prueba de eso es cuando usted va a un mercado. En un mercado y cuando usted va a ir al puesto de la casera a comprarle cualquier cosa que usted le compre, seguramente que esa casera no es creyente, porque pues sabemos de que los creyentes no somos muchos aquí en el Perú, aquí predomina mucho la religión católica romana. Entonces cuando usted se acerca al puesto de venta de una persona que le vende cualquier cosa, los abarrotes, los quehaceres, usted comienza a mirar ese puesto. Lo primero que usted va a encontrar por ahí seguramente es una cruz, un crucifijo con un Cristo crucificado. Si va a mirar también va a observar de que hay una virgen, por ahí quizás una virgencita está por ahí. Pero si se va a dar cuenta, también va a ver ese gatito que mueve la mano así. Ese es el gatito que atrae los clientes. Y si mira todavía más allá va a encontrar una ruda, que es la ruda que le pasa al arroz, al fideo, a la leche, a todo lo que vende. Hermanos, en un solo puesto, nosotros podemos darnos cuenta del politeísmo. Ya no estamos hablando solamente de una idolatría que esté relacionada con la cristiandad, con aquellos que profesan o de alguna manera hablan el nombre del Señor Jesucristo. Es idolatría. Es una cosa que debe de asombrarnos a nosotros, como es que aún aquellos que son católicos romanos no solamente se satisfacen con sus propios ídolos, sino que adoptan ídolos también de otros países como China. Ese es el que nosotros encontramos en esos restaurantes de comida china. Y yo les decía que también en algunos templos donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, y yo quisiera que prestemos mucha atención a esto. Porque en nuestro lugar de reuniones aquí, si ustedes se dan cuenta, no tenemos cruces. No tenemos una cruz en este púlpito, no tenemos una
cruz, en esta cortina, no tenemos absolutamente ninguna imagen de nada, nada que pueda invocar a cualquiera de las personas de la Trinidad. No tenemos una imagen del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en algunos templos nosotros podemos encontrar que hay una paloma. Y esa paloma, ¿a qué dicen ellos que representa? Al Espíritu Santo. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna imagen de ninguna persona de la Trinidad, precisamente en obediencia a este mandamiento que acabamos de leer, porque el mandamiento dice eso: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Nada, cero, ninguna imagen de lo que está en el cielo. Y lo que notamos en el ámbito de la cristiandad, es decir, de las religiones, como yo les digo, que de alguna forma invocan o incluyen a la persona del Señor Jesucristo, podemos notar de que hay muchos profesantes religiosos que usan una cruz. Usan una cruz como una manera de identificarse con el Señor Jesucristo. A veces usan una cruz aquí, o usan aretes, unos pendientes con una cruz, o usan una gargantilla con una cruz. Posiblemente algunos lo hagan solamente por una cuestión de que se ve bonito, pero otros pueden hacerlo también para identificarse como cristiano. O sea, yo entro a un lugar, van a ver que yo tengo una cruz acá y van a decir: este hombre es cristiano, ¿verdad? Porque la cruz está relacionada con el cristianismo. La cruz está relacionada con la segunda persona de la Trinidad. Pero esa cruz, yo quisiera comentarles, esa cruz que vemos que adorna muchos templos evangélicos y que también de alguna manera sirve como joyería, es la representación de un instrumento de muerte utilizado por los soldados romanos en aquella época. Es similar a que una persona se colocara unos aretes, por ejemplo, con sillas eléctricas. Quizá también es otro elemento de ejecución, o sea, es otro elemento de ejecución que es utilizado en muchos países. Yo lo que les quiero decir es de que la cruz tampoco deberíamos nosotros de usarla como una manera de recordar al Señor Jesucristo. No tenemos eso. Y hermanos, yo les comento algo y siempre yo me preguntaba, ¿por qué será de que nosotros solamente tenemos copias de los manuscritos, de los cuales nosotros tenemos la traducción Reina Valera 60 o tenemos otras traducciones como la Biblia de las Américas? ¿Por qué no tenemos los originales? ¿Por qué Dios en su misericordia, en su providencia, no permitió de que nosotros pudiésemos tener los pergaminos originales donde estaba escrita la palabra de Dios por Moisés, por Pablo, por Pedro, por los evangelistas? Porque el Señor sabe de que el hombre es idólatra por naturaleza, es idólatra. Por eso es que nosotros quizás, hermanos, hemos escuchado que la iglesia cristiana, la iglesia católica romana, tiene el manto de Turín. No sé si ustedes han escuchado el manto de Turín, que es una sábana que dicen de que es la que envolvió el cuerpo del Señor Jesucristo mientras Él estaba en la tumba esperando su resurrección. Y pues, ¿qué es lo que sucede con esa sábana? Todo el mundo va y se arrodilla y la adora, le prende velas y les deja dinero ahí. También dicen de que dentro de las reliquias, como le llaman ellos, existe una astilla de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa es lo que hacen ellos con esa astilla? Ellos hacen comercio. Ellos lo ponen en una urna, de tal manera de que pues todo el que quiera ver la urna tiene que pagar, tiene que ponerle su vela, tiene que arrodillarse y tiene que adorarle. Todo eso, hermanos, que nosotros podemos observar es parte de un negocio. Es parte de un negocio. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos encontramos que en el tiempo de la Reforma Protestante, ahí en el año 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg,
Se eliminaron pues de la adoración al Dios verdadero. Miren, con la Reforma Protestante se eliminaron las diferentes estatuas e imágenes talladas o pintadas, porque los reformadores entendían que Dios condenaba esa clase de adoración, la cual se llama idolatría. Se llama idolatría. Del mismo modo, hermanos, en el tiempo de la Reforma Protestante, al recuperarse la forma aceptable de adorar a Dios, se recuperó lo que fue conocido luego como el principio regulativo de la adoración. Es algo que nosotros practicamos aquí en la iglesia, el principio regulativo de la adoración, el cual nos afirma que Dios debe ser adorado según lo explícitamente revelado en la Biblia. Miren cómo estoy diciendo. El principio regulativo de la adoración dice que tenemos que adorar a Dios como Dios ordena, nada más, como Dios ordena. Es decir, lo que no está ordenado por Dios está prohibido. Lo que Dios no ordena, no podemos nosotros incluirlo dentro de la adoración al Señor. Y esto se hace en contraposición al principio normativo. El primero que yo les decía era el principio regulativo, en contra del principio normativo. El principio normativo dice: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, cuando nosotros estamos, hermanos, pensando de esta manera, lo que no está prohibido está permitido, comenzamos a hacer preguntas. ¿Dios ha prohibido el rap? No, acá no dice que está. Entonces hay que meter rap. Dios prohíbe las danzas. Las señoritas cristianas se vistan de mujeres hebreas y salgan a danzar con cintas. No, no lo prohíbe. Entonces hay que ponerlo también en la adoración. Y así, hermanos, usted puede imaginarse un montón de cosas, muchísimas cosas, que no están prohibidas acá y que el hombre lo ha adicionado como adoración. Nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que el Señor nos enseña por medio de este mandamiento y por todas las escrituras que solamente debemos de adorarle como Él ordena, y lo que Él no ordena positivamente está prohibido. Así es como creemos. Entonces podemos decir que la Reforma Protestante no solamente redescubrió la justificación por la sola fide, sino que también descubrió la manera aceptable de adorar a Dios. Y esto es importante porque a veces pensamos de que el segundo mandamiento solo prohíbe imágenes. No solamente prohíbe imágenes. Aquí habla de la adoración al Dios verdadero. En el segundo mandamiento, que es lo que nosotros estamos viendo, vamos a observar lo siguiente. Vamos a dividir en 4 secciones estos versículos. Primero, hay una prohibición. La prohibición la encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y la primera parte del versículo 5. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esa es la prohibición. También vemos que nos enseña un atributo de Dios. Capítulo 20, la segunda parte del versículo 5, o sea, la parte que está en medio, porque el versículo 5 está dividido en 3 partes, la parte B le vamos a llamar, dice: porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Ahí están los atributos del Señor. También nos enseña una advertencia que está en la última parte del versículo 5 del capítulo 20, donde dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y finalmente nosotros encontramos en este mandamiento una promesa. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, esta es la forma natural como los puritanos habían dividido este mandamiento, en esas cuatro, podemos decir, secciones del mandamiento. Primero vamos a ver la prohibición. ¿Qué cosa es lo que Dios prohíbe? Yo ya les había adelantado un poco de esto. Pero la prohibición que encontramos en la primera parte de nuestro pasaje prohíbe, hermanos, cualquier imagen, aún aquellas imágenes que tratan de representar a la persona del Dios verdadero.
aún las imágenes que tratan de representar al Dios verdadero. Que esa es la práctica común de los católicos romanos. Ellos dicen, bueno, yo estoy representando aquí al Padre. O yo estoy representando con esta imagen al Hijo. No, Dios prohíbe eso, hermanos, de una manera explícita. Explícita. No te harás imagen de nada de lo que está arriba. Y aunque el artículo es neutro para prohibir cualquier imagen de ángeles, cualquier imagen del Señor, cualquier imagen de los objetos que han sido su creación, como el sol, como la luna, como las estrellas. Y con estas imágenes yo me refiero pues a todas aquellas que puedan representar a cualquier persona de la Trinidad. Hermanos, para mí resulta terrible notar que hay hermanos sinceros quienes en sus redes sociales usan representaciones o imágenes del Señor Jesucristo, cuando este mandamiento lo prohíbe. Ellos usan imágenes para representar al Señor Jesucristo, usan imágenes del Espíritu Santo para promover la fe cristiana, protestante y evangélica. Se ven, por ejemplo, imágenes de Cristo sanando a los ciegos. No sé si a usted le ha tocado ver, si es que tiene una cuenta en red social, como hermanos cristianos, por ejemplo, tienen a un Cristo abrazando a un hombre que se está cayendo, ¿no? Y como que Cristo lo está sosteniendo en sus brazos. Eso es idolatría, eso prohíbe el mandamiento. Ellos son bien intencionados, posiblemente, pero con esa buena intención, lo que ellos están haciendo es pecar contra Dios, transgrediendo el segundo mandamiento. También podemos observar imágenes del Señor multiplicando los panes, los peces. Podemos enseñar imágenes del Señor también sentado en una roca, en un monte, simbolizando a Cristo enseñando en su sermón del monte. Pero hermanos, todo eso es idolatría. Un cristiano no debe hacer eso. Un cristiano no debe de hacer eso porque el mandamiento lo prohíbe. Según ese mandamiento es pecado hacer esas representaciones del Señor Jesucristo. También, hermanos, y esto quiero decirlo también con sumo cuidado, debemos tener mucha atención cuando enseñamos a nuestros hijos en aquellas Biblias que son para niños, porque hay Biblias para niños. En esas Biblias nosotros podemos ver que se incluyen representaciones del Cristo de la gloria. Seguramente se busca pues, o los autores de esas Biblias o de esos libros para niños, ellos buscan ser un poco ilustrativos para la enseñanza a los más pequeñitos, pero podríamos estar enseñándoles a ser idólatras también a nuestros hijos. En esa parte debemos de tener mucho cuidado. Y deberíamos decirle a nuestros hijos de que esa persona no es el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un judío, acuérdese, es un judío. Y aun cuando usted, por ejemplo, puede ver esos cuadros que se llama El corazón de Jesús, ¿qué cosa es lo que vemos ahí? Vemos un hombre que tiene rasgos europeos, que es europeo, tiene ojos celestes, una nariz muy bonita, parece hasta una nariz que un cirujano plástico se la hubiese corregido. Un cabello rubio. No, Cristo era judío. Lo más probable es que tenía una nariz aguileña, unos pómulos especiales. Probablemente su tez era como la de nosotros o quizás más oscuro. No era un hombre así como se le representa así, ¿no? O en las películas también, como si el Cristo fuese un hombre inglés, ¿no? Él era judío. Y aún en esas películas nosotros podemos ver la pasión de Cristo. Esa película es idolatría pura. No se debería hacer una película del Señor Jesús. Hermanos, este mandamiento de Dios para su pueblo marca la diferencia con los otros pueblos paganos que tenían muchos dioses a quienes ellos adoraban. Acuérdese, cuando ellos entran a la tierra prometida, inmediatamente el primer mandamiento que se le dice a ese pueblo por parte de Moisés fue que no hagan adoración como ellos hacían, que ellos no los imiten
a los pueblos que estaban desalojando para que ellos tomen posesión de la tierra en sus adoraciones a sus dioses paganos. Entonces, la prohibición de este mandamiento se extiende a las imágenes que representan dioses falsos como Balaam, Acera, y también las imágenes que buscan representar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Absolutamente no debe haber ninguna imagen. Hermanos, ¿qué podemos decir entonces? Por ejemplo, siempre cuando yo he tratado este tema, me ha tocado a mí intercambiar ideas acerca de la idolatría, siempre salen con algunos argumentos para defender la idolatría. Ellos dicen, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del arca del pacto? ¿Qué podemos decir del arca de la alianza? También se le llama. ¿O qué podemos decir de las piedras que levantaron cuando los israelitas pasaron el Jordán? Ustedes recordarán que se mandó poner 12 piedras. ¿Para qué? Para recordar lo que Dios había hecho al abrir el Jordán para que ellos pasasen por ahí. Bueno, ¿qué podemos decir del arca de la alianza y de esas piedras y de otras cosas que también nosotros podemos encontrar en la Biblia? Bueno, ni Moisés ni Josué dijeron que el arca del pacto era Dios, ni que las 12 piedras representaban, y mucho menos era Dios. Ellos no llamaron al pueblo para que se inclinen delante de las 12 piedras, no llamaron al pueblo para que les enciendan velitas al arca del pacto, no llamaban al pueblo para que le recen a las piedras, hermanos, ni para que les traigan ofrendas, limosnas, ni para que hagan promesas delante de las 12 piedras y las adoren como si ellas fuesen representaciones de la única deidad existente. Nunca lo hicieron, jamás, porque el Señor no lo mandó. Todas esos muebles, el arca del pacto, era solamente una sombra de Cristo. La tienda, el tabernáculo, era una sombra del Cristo. Cristo es el tabernáculo verdadero. Por eso es que Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Quizás usted ha escuchado eso. Y ciertamente es así. Es así. Yo recuerdo mucho, hermanos, a mí me enseñaron esto en el curso de historia. No sé si todavía, yo les hablo ya hace muchas décadas. A mí me enseñaron acerca de cómo es que las civilizaciones incas o pre-incas, ellos adoraban a una iguana. ¿No? Los antiguos peruanos, antes de la llegada de los españoles, nosotros sabemos que ellos tenían muchas deidades. Ellos adoraban al sol, adoraban principalmente al sol, a la luna. Pero a mí me pareció muy curioso y siempre se me quedó grabada en la mente la adoración a la iguana. ¿Por qué adoraban a la iguana? Porque hubo un tiempo, según los historiadores, en que en algunas regiones en el Perú, había una sequía tremenda, no había lluvias, no había absolutamente ninguna lluvia, y pues los pobladores estaban sufriendo en sus cultivos, sufriendo porque los animales no tenían agua, ni siquiera ellos mismos tenían agua. Pero en esa oportunidad habían 2 niños que estaban jugando, 2 pequeños incas estaban jugando por ahí, en los lugares donde estaban viviendo. Y de repente, mientras jugaban, ellos vieron una iguana. Y les llamó mucho la atención y comenzaron a perseguir a la iguana. Ellos querían capturar, cazar a la iguana. Y la iguana se les escurría y la iguana caminaba hasta que la iguana se mete en un agujero. Entonces lo que comenzaron a hacer los niños es cavar para atrapar a la iguana. Y adivinen qué. Encontraron agua. ¿Y qué era lo que creían los antiguos peruanos? Decían, bueno, esa iguana nos ha ayudado a nosotros a encontrar agua en tiempo de sequía. Y ellos dijeron, es un Dios que nos está ayudando. Y hicieron una representación de la iguana porque llegaron a encontrar agua por medio de ella. Pero el Señor nunca, si es que nosotros también nos ponemos a pensar, hermanos, el Señor nunca se ha mostrado a ningún ser humano. Nunca. ¿O acaso
algún ser humano ha visto a Dios? Ninguno, ninguno. Y precisamente es para evitar la creación o invención de alguna imagen que represente a su persona. Ese es el motivo, y es cierto, cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, el Señor Jesucristo le ha dicho, tú me has visto a mí, has visto al Padre. Moisés también le dijo, muéstrame tu gloria, quiero verte, quiero conocerte. Y el Señor le dijo de que no. Éxodo 33:20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel se acercó a Manoa, el padre de Sansón, para decirle que él y su esposa iban a tener un hijo que iba a llamarse Sansón? Él se asustó y dijo, mis ojos han visto a Dios, voy a morir. Él tenía miedo, él tenía terror de eso. También en Juan 1:18 vemos ahora las palabras del Señor Jesucristo. Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 4:24, el Señor también le dice a la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo puede haber una representación de Dios? Como por ejemplo en la Capilla Sixtina, que dicen que es Dios ahí. Hermanos, en este versículo de Juan, capítulo 4:24, se nos enseña que nosotros necesitamos adorar a Dios conforme Él lo establece en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es invisible. Y la adoración que nosotros debemos hacerle a Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Si el Señor fuese carnal, Él ciertamente exigiría de nosotros también una adoración carnal. Pero no, el Señor Jesucristo nos hace muy clara la referencia y el mandamiento acá. Dice, Dios es espíritu, por lo tanto hay que adorarle espiritualmente. Con eso también el Señor nos está diciendo de que quedan eliminadas cualquier forma material, cualquier escultura, cualquier pintura, cualquier estatua. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Tenemos que adorarle como Él lo establece, porque Él es invisible. Él es invisible. Hermanos, ni siquiera los israelitas que estaban al pie del Sinaí pudieron ver a Dios expresado de alguna manera física. Recuerde usted cuando subía Moisés a hablar con Dios. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. No vieron a Dios, vieron manifestaciones de la presencia de Dios. Pero ellos también sabían que el estruendo y los relámpagos no era Dios. Ellos sabían que ni el monte que humaba era Dios. Ellos no vieron al Dios verdadero, solamente algunas manifestaciones de su presencia. Hermanos, la idolatría es una insensatez. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que no pensábamos que íbamos a vivir como los que estamos ahora. Y yo veo, hermanos, de que aquí en nuestro país, tristemente, los peruanos en su gran mayoría reclaman la salida de un falso Señor de los milagros, Señor con S minúscula. Reclaman la salida porque ellos piensan, hermanos, ellos piensan de que ese ídolo va a traer sanidad al Perú, de que ese ídolo iba a hacer de que la peste se fuese de este país. Ellos creían de que ese ídolo iba a preservar la vida de los peruanos. Pero ¿qué dice la Biblia en el Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro.
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es una insensatez la idolatría. Es una insensatez la idolatría. Y quizás, hermanos, esa fue una de las razones, como yo les he testificado a algunos en privado, por la cual simplemente yo veía que la religión era una mentira y me volví al ateísmo cuando yo era muchacho. En las Escrituras también notamos muchas veces que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, hacen comparaciones. Miren, ahora vamos a entrar a otra parte de lo que es la idolatría. Hacen comparaciones los escritores de la Biblia de algunos aspectos del carácter del Señor con algunos objetos. Por ejemplo, se nos dice que el Señor es la roca de nuestra salvación. También se nos dice que Él es nuestro escudo en tiempos de aflicción. Martín Lutero compuso un himno comparando al Señor con un castillo fuerte. Pero hermanos, eso no significa que Dios nos dice que debamos adorar y rendir honor a las rocas. No vamos a traer una roca aquí y vamos a decir, este es Dios, la roca de la salvación, adorémosle. Tampoco a los escudos. No podemos. Y la intención de Lutero, hermanos, no fue conducirnos a adorar a los castillos que están por todo el mundo. El único medio para conocer profundamente la persona de Dios es por medio de las Escrituras. El corazón de Dios hablando a nuestro corazón, sin buscar de Él ninguna comparación física, ni mental, ni sentimental. Dios no es comparable con nada, hermanos. No lo es. Y algún día veremos a Cristo cara a cara, como hemos estado cantando en nuestro himno, antes de que tengamos. Ahí lo vamos a conocer nosotros cara a cara. Al Cristo hombre que está sentado ahí en su trono. Pero hasta que nosotros no le veamos cara a cara, no podemos, no debemos hacernos, ni siquiera en nuestras mentes, una suposición de cómo es que debe ser el rostro del Señor, porque eso es idolatría. Y a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, hermanos, cuando les hablo de una adoración o una comparación mental o sentimental. Mental o sentimental. Sentimental es cuando decimos también, bueno, yo creo que Dios es amor. Y convertimos a Dios solamente en amor y nos olvidamos que Dios también es un Dios de ira, un Dios de justicia que tiene otros atributos. Hablar solamente de Dios como Dios es amor es crearnos un ídolo en nuestra mente, porque Dios no es solamente amor. Hermanos, lo que quiero decir es lo siguiente, así como externamente no adoraríamos aquí a un escudo de guerra, porque no es Dios. De igual manera no podemos hacernos una imagen de Dios mental o sentimental de Él. Por ejemplo, también mientras oramos no podemos tener en nuestras mentes el escudo que no adoraríamos externamente. Y eso, hermanos, es para el ejercicio de toda nuestra vida espiritual. La segunda parte, o el segundo elemento que estamos viendo nosotros en este mandamiento es el atributo de Dios. En Éxodo 25, en la parte intermedia, hemos dividido el versículo en 3 partes. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Hermanos, en nuestros días la palabra celoso, asignada a una persona celosa, no trae pensamientos positivos. En nuestros días los celos están relacionados con envidias y hasta con crímenes muy violentos. Pero en el contexto bíblico, especialmente en nuestro pasaje que estamos tratando el tema del segundo mandamiento en cuanto a la idolatría, el Señor es celoso de cuidar su buen nombre. De cuidar su buen nombre.
Cuando la Biblia dice que Él es celoso, quiere decir que Él protege su nombre, el cual representa a su persona. Dios se ofende cuando su nombre es blasfemado por causa de los libertinajes y conductas impías de aquellos que profesan falsamente su nombre, porque Él es celoso de su buen nombre. Y en el contexto del mandamiento, hermanos, la idolatría a cualquier elemento que se diga que es Dios verdadero, ya sea física o mentalmente, es una afrenta. Es pecar contra su nombre y en consecuencia es pecar contra su persona. Por eso es que la Biblia dice, yo soy Dios celoso, celoso de su buen nombre. Para Dios es aberrante que una persona haga un ídolo, aunque sea de Él, y diga, este es nuestro Dios. Como por ejemplo hizo Aarón cuando Moisés estaba en el monte Sinaí en comunión con Dios, y los israelitas se hicieron de un becerro de oro. Y ellos decían, pueblo, este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Ahí solamente estaba hablando de un atributo de Dios, que era la fuerza poderosa de Dios para poder derrotar al faraón. Y eso es lo que consigue la idolatría. La idolatría solamente puede resaltar un atributo de Dios. Y resaltar un atributo de Dios es desfigurar la persona de Dios. No es el Dios de la Escritura. Por eso es que está prohibida la idolatría en cualquiera de sus formas para nosotros como cristianos. Y con esto en mente debemos concluir que cuando se realiza una adoración que es mundana, porque existe mucho de eso, el Señor no se agrada. El Señor no se agrada. En realidad se enfurece porque se le hace semejante al mundo pecador. Las personas adoran con rap porque piensan que Dios es un rapero. Todas las cosas que una persona como cristiano se permite en su vida como libertinaje o como carnalidades o mundanalidades, es porque cree que Dios es así. Una adoración mundana es la representación de un Dios mundano. Solamente un Dios mundano puede agradarse de una adoración mundana. Pero un Dios santo se agrada de una adoración que es santa, piadosa, de acuerdo a lo que Él enseña por medio de su palabra, teniendo en nuestros corazones y en nuestra mente la majestad de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Si nuestro Dios dice que no debemos conformarnos al mundo, nosotros, ¿ustedes creen que Él va a aceptar una adoración que es mundana? Absolutamente no. En la tercera parte de nuestro mandamiento, que es la última parte del versículo 5 del capítulo 20, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, este versículo revela la actitud de Dios ante una adoración falsa o mundana. ¿Cuál es esa reacción o cuál es esa actitud? Ira que conduce al castigo. Y lo que nosotros vemos es que Dios castiga a aquellos quienes no obedecen sus mandamientos. Dios va a castigar a aquellos que no obedecen este mandamiento. Y eso, hermanos, de hablar de que Dios castiga el pecado es un principio básico que cualquier creyente sabe que la Biblia enseña. Pero más profundamente, según la palabra de Cristo, la Escritura nos dice que quien no guarda los mandamientos de Dios no lo ama. Así dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una prueba del amor a Dios es precisamente ofrecerle a Él una adoración conforme a lo que Dios demanda del creyente. Y esa demanda la encontramos en su palabra escrita en forma de mandamientos positivos. No se trata de decir de que donde Dios guarda silencio, Él está aprobando. Eso no es así. Tristemente, el cristiano se ha vuelto muy inclinado a interpretar la Escritura de esa manera. Lo que Dios no prohíbe está permitido. Y es así. Hermanos, hay muchos que dicen, Dios prohíbe la borrachera, pero no prohíbe que bebamos alcohol. Así dice. Dios prohíbe la borrachera, pero inmediatamente dicen, ¿qué cosa es lo que no prohíbe? Que bebamos alcohol.
Hermanos, eso no está bien. Cuando nosotros leemos Habacuc capítulo 2, por ejemplo, ahí el Señor condena el consumo de alcohol. Además, hermanos, póngase a pensar, un cristiano con su dinero favoreciendo a esas industrias que producen alcohol y que han destruido tantos hogares y tantas vidas. Bueno, no ese es el tema. Pero lo que nosotros vemos es de que la Biblia no enseña maldiciones generacionales. Este versículo no es de que los padres son idólatras y hasta la quinta generación todos los hijos están condenados. No, porque la palabra del Señor nos dice de que el alma que pecare, esa morirá. El pecado es una situación individual, es una responsabilidad de cada uno, así también como la salvación es responsabilidad de cada uno. Cada persona pues muere por causa de su propio pecado. El único pecado, hermanos, que trasciende, que ha pasado a toda la humanidad es el pecado de Adán, o lo que se conoce como el pecado original, que también hay algunos que lo niegan y creen de que el hombre es justo y recto, como fue creado Adán, algo que la Biblia no enseña. Pero cuando el Señor habla de visitar la maldad de los hijos por las siguientes generaciones, se refiere a la imitación que ellos hacen del pecado de sus padres. Es decir, aunque los hijos tienen un corazón pecador, porque así enseña la Escritura, aprenden a pecar también por imitación a los padres pecadores, y el mismo castigo que los padres merecen por causa de su pecado alcanza también a los hijos. Hermanos, mire qué importante es esto. Yo les había comentado precisamente eso, que yo había crecido, hermanos, en un ambiente de idolatría a la Virgen, eso de encender velitas misioneras y todas esas cosas. Eso estaba recibiendo yo como instrucción también. Un corazón idólatra, un corazón que se iba a las imágenes. A mí me hacían viajar, hermanos, hasta Chiclayo para visitar la cruz de Motupe, para sacarme mis demonios. Pero fíjense de que eso no funcionaba conmigo, porque eso era mentira. Eso es mentira. Los ídolos nada son, dice Pablo. Solamente Cristo, el único Dios verdadero, es quien puede traer salvación a cualquier pecador. Éxodo 26 es lo que podemos llamar la promesa. Y ahí dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esta promesa enseña el contraste del castigo que merecen quienes no guardan los mandamientos del Señor. Nos exhibe directamente a nuestros ojos, corazones y mentes una promesa que se extenderá a miles de generaciones. Hermanos, qué importante es enseñar una adoración correcta a nuestros hijos para el Dios verdadero. Es interesante cómo es que Dios ayuda a su pueblo allí y bendice esa instrucción cuando nosotros no solamente enseñamos a nuestros hijos que existe un solo Dios, un Cristo Salvador, sino también enseñarles la forma correcta en que debemos adorarle a Él en nuestros cultos familiares, así como aquí también. Hermanos, nada de lo que tenemos o nada de lo que nosotros hacemos aquí en este lugar cuando adoramos a Dios debe ser distinta a la adoración que nosotros hacemos en nuestras casas. Si aquí adoramos con himnos, adoraremos con himnos también en nuestras casas, para que ellos aprendan a adorar al Dios verdadero de la única forma verdadera que Él exige ser adorado. Hermanos, si nosotros somos fieles en este tiempo presente, podemos también ser parte de un cambio espiritual, quizás no como los grandes avivamientos registrados en la historia de la iglesia, pero podemos hacer que ese cambio comience con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Es importante este mandamiento, hermanos. Adorar al Dios verdadero de la manera como Él ordena que sea adorado. Eliminar de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, cualquier imagen de lo que haya en el cielo o aquí en la tierra. No podemos nosotros como creyentes conducirnos de esta manera quebrantando el segundo mandamiento del Señor. Porque Dios hace amenaza, hemos visto aquí. Él es un Dios celoso, Él amenaza cuando es adorado de una manera impropia.
Y para finalizar, hermanos, recordemos este pasaje de la Biblia. En Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero si uno le sirve bien, será honrado por el Padre. Si uno le adora bien, será honrado por el Padre. La Escritura dice que Él va a honrar a quienes le honran, a quienes lo adoran correctamente, de todo corazón, en espíritu y en verdad, al único Dios verdadero. Hermanos, consideremos el mandamiento. A veces nosotros leemos pocas palabras y tenemos conclusiones muy rápidas y resumidas acerca de lo que está prohibido en este mandamiento. Pero no es así, hermanos. Es un mandamiento muy extensivo para nosotros y debemos de considerarlo con un corazón sometido a la palabra de Dios. Vamos a orar.